Una alegría acompañarles esta mañana y poder juntos estudiar la palabra de Dios. Vamos a tomar un momento para orar antes de escuchar la palabra. Quisiera animarles a que cada uno pueda tomar un momento de quietud, tranquilizar tu corazón, tu espíritu, y decirle: Señor, aquí estamos para escuchar tu voz. Háblame, porque anhelo recibir tu palabra esta mañana. Vamos a orar. Padre amado, es un enorme privilegio poder escuchar tu palabra. En medio de un mundo cada vez más convulsionado, escuchamos tantas voces estridentes que nos gritan y nos llaman a seguir diversas ideas. Pero queremos, Padre, en la tranquilidad, en la quietud, queremos escuchar tu palabra esta mañana. Padre, pido que en una forma hermosa, a través de la sencillez de escuchar tu palabra, tu Espíritu pueda hablarnos a nosotros. Tú nos conoces, Señor, tú sabes muy bien cómo estamos esta mañana. Tú sabes si nuestros corazones están afligidos, preocupados, adoloridos. Quiero pedir, Padre, que tu palabra sea un bálsamo para nosotros, que al escuchar tu palabra podamos escucharte a ti hablar a nuestros corazones. Y, Padre, que nos indiques lo que tú quieres que hagamos, lo que quieres que pensemos y cómo tú quieres que confiemos en ti en este tiempo de pandemia. Así que, Padre, háblanos, te pedimos ahora, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Yo no sé si has tenido una experiencia escuchando una persona orar que te ha dejado muy impactado. Yo he tenido 2 o 3 experiencias así en mi vida. Una experiencia fue cuando era joven. Un día estaba meditando en mi padre, que era pastor, el ministerio que él tenía, que bendecía a muchas personas. Y cuando uno es hijo, ve al papá en la casa y lo ve como una persona muy normal. Y una mañana me levanté temprano y entré a la sala y encontré a papá de rodillas en el sofá. Y el Señor me dijo: Alex, esa es la razón por la cual tu padre impacta la vida de otras personas. Es un hombre de oración. El día siguiente, me acuerdo, tenía 16 años. El día siguiente me levanté temprano, entré a la sala sin decir nada. Me arrodillé en el sofá al lado de papá, como quería contagiar algo de ese espíritu de oración que él tenía. Porque cuando tú ves a alguien orar así, ¿cómo te impacta? Y te hace sentir que quieres que te enseñe cómo orar. Me hace pensar en la experiencia de los discípulos. ¿Se acuerdan en Lucas, el capítulo 11 y el versículo 1? Leemos que el Señor Jesús estaba orando y cuando terminó de orar, los discípulos se acercaron y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y ahí viene en Lucas el narrativo del Padre Nuestro. ¿Por qué digo todo esto esta mañana? Porque en el Salmo 42 tenemos la oración de un gran hombre de Dios. La oración de un hombre llamado David, que se encontraba en una situación bastante difícil. Y la manera que él oró nos puede enseñar mucho a nosotros esta mañana, si tenemos un corazón abierto para aprender de él. Veamos en primer lugar el contexto histórico de esta oración y de este salmo. ¿Pueden mirar el título un momento? Dice: Másquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. ¿De qué cueva se trata? ¿Qué estaba pasando en la vida de David? Tenemos que volver a 1 de Samuel,
el capítulo 22. Habían dos momentos en que David estuvo en una cueva, pero me parece que aquí este salmo viene de la experiencia en 1 Samuel capítulo 22. Miren lo que leemos en versículo 1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Era un momento bastante difícil en la vida de David. Él era un hombre ungido por Dios. Samuel ya había llegado a la casa bajo la orden de Dios para ungir al siguiente rey de Israel. Pero David, en vez de estar reinando, estaba en una cueva. Y estaba en una cueva porque él estaba siendo perseguido. Y francamente me hizo pensar en nuestra realidad como creyentes hoy en día. Hermanos queridos, ¿acaso nosotros los creyentes no somos también los ungidos de Dios? ¿Acaso no tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros? ¿Acaso la Biblia no dice que hemos sido llamados para reinar con Cristo y que estamos sentados ya en lugares celestiales? Todo eso es cierto. Sin embargo, aquí nos encontramos. Ni podemos ir al templo. Estamos pasando por una pandemia. Y quizá no solo la pandemia, quizá estamos pasando por un tiempo de aflicción personal. O el negocio no está marchando bien. Podemos estar pasando por diversas circunstancias. La pregunta es, ¿qué hizo David cuando estaba en estas circunstancias, en esta situación? Básicamente, David oró. Y esta mañana queremos contestar ciertas preguntas. ¿Cómo oramos en momentos difíciles? ¿Qué podemos aprender del Salmo 142 y esta oración de David? ¿Qué hizo David en este momento? Permítame señalar a lo menos 4 cosas que destacan de este salmo. Lo primero es que David decidió orar. Es muy fácil pasar por alto esto, pero me parece que tenemos que empezar por aquí. David decidió orar. Eso lo tenemos en los primeros 2 versículos. ¿Puedes sentir esta determinación de parte de David? Cuando él dice, con mi voz clamaré a Jehová. En esta circunstancia, en la cueva, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. Él decidió orar. Porque a veces no hacemos eso. A veces entramos en pánico y pensamos en qué puedo hacer yo para salir de esta situación. David oró. Ahora, noten 2 detalles de la oración de David. En primer lugar, David oró intensamente. El primer versículo enfatiza esta tremenda intensidad con la cual David oró. Ahora, David era un creyente. David sabía orar. Había orado muchas veces antes de este momento. Pero aquí, él ora con tremenda intensidad. Por eso repite esta frase 2 veces, con mi voz. Con mi voz. Claro, pudo haber orado en silencio en su corazón,
pero él decidió orar en voz alta. Y aunque estaba en la cueva, oró con su voz. Y aquí la expresión en hebreo significa no solo orar con su voz, sino casi gritar, clamar a Dios. Porque esta expresión, con mi voz clamaré, ¿se acuerdan ese incidente muy extraño cuando Saúl va a la adivina de Endor y de repente el espíritu de Samuel aparece? Esa adivina gritó en pánico. Esta es la palabra que David usa aquí. O más adelante en 2 de Samuel 19, versículo 4, cuando David escucha de la triste muerte de su hijo Absalón, dice que David clamó en oración. Y esta es la manera que David ora aquí. Él oró con tremenda intensidad. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo oramos nosotros? Porque el peligro es que podemos orar en una forma no tan intensa. Yo mismo confieso que muchas veces no oro con esa intensidad que David oraba aquí. Cuando estamos en una situación difícil, qué bueno es orar apasionadamente. Con mi voz clamaré, con mi voz pediré a Jehová. Pero la segunda cosa que notamos aquí es que David oró en la presencia de Dios. Miren versículo 2. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. Una vez más repite una frase, delante de él. ¿Sabe lo que la palabra en hebreo significa, la frase en hebreo significa? Delante de su rostro. Podemos traducirlo en esta manera, en su cara. Voy a orar en su cara, dice David. Ahora, una cosa es orar. ¿Cuántos de nosotros cuando vamos a orar una situación difícil, cerramos los ojos en nuestro dormitorio, en nuestra sala y oramos? Bueno, es muy bueno, ¿no es cierto? Es bueno orar en cualquier momento, en cualquier lugar. Otra cosa es orar sabiendo que Dios te escucha. Esos momentos muy especiales, la presencia de Dios está tan cerca de ti. Y cuando estás orando, sientes la presencia de Dios. Eso es muy hermoso. Pero David aquí no está orando simplemente en la presencia general de Dios. David se atreve a decir en tu cara. Voy a pedirte en tu cara. Es como decir, voy a acercarme a ti lo más que pueda. Y delante de ti voy a exponer mi caso. Miren el Salmo 24 para ver algo parecido. Salmo 24 y el versículo 6. Aquí leemos lo siguiente: tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Jehová. Hermanos, quiero animarles esta mañana. Aprendamos la experiencia de David. Cuando vamos a orar, busquemos el rostro de Dios en oración. Procuremos orar delante de Él. ¿Saben por qué? No solo porque es hermoso sentir la presencia del Señor y saber que estás orando en su presencia. Escuchen lo que leemos en el Salmo 16, el versículo 11. Para animarnos a aprender a orar delante del Señor. Dice el Salmo 16, versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia
hay plenitud de gozo. Y esa palabra presencia es la palabra en hebreo para cara. En tu cara, delante de ti, dice David, hay plenitud de gozo. Así que si esta mañana esta pandemia nos tiene un poco asustados, si quizá estamos pasando por circunstancias bastante difíciles, permítame mostrarte el ejemplo de David. Aprendamos a orar con intensidad. Clámale a Él. Pero también aprendamos a orar en su cara. Busquemos esa comunión tan íntima con Dios, como Moisés que hablaba con Dios cara a cara. Somos sus hijos. Él es nuestro Padre Celestial. El Señor Jesús entregó su vida para abrir el camino a la presencia de Dios. No oremos estando lejos del Señor. Acerquémonos a su presencia. Acerquémonos tan cerca al Señor, hasta poder ver su rostro. Y así delante de Él, expongamos nuestra necesidad. Porque eso nos lleva al segundo punto. No solo vemos aquí que David decidió orar. David también, en la presencia del Señor, reconoce con mucha honestidad, reconoce su necesidad. Miren versículos 3 y 4. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. ¿Cuál era la necesidad de David? En primer lugar, David se sentía tremendamente desamparado. El versículo 4 lo pone en claro. Se sentía tremendamente desamparado. Pero, ¿se acuerdan que ya hemos leído 1 Samuel 22, versículos 1 y 2? David no estaba solo. ¿Quién estaba con él en ese momento? Hemos leído que estaba con él su familia, sus padres, sus hermanos, huyendo también de la persecución de Saúl. También estaban personas afligidas, personas endeudadas, personas amargadas de espíritu. Tanta gente, 400 personas con David, no estaba solo. Pero lo que David reconoce es que todas esas personas dependían de él. Necesitaban de él, por eso habían buscado su presencia. Estaban ahí en la cueva con David. Lo que David dice en versículo 4 del Salmo aquí es: mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Esto de mira mi diestra significa, mira, la diestra de alguien es el lugar de honor, de privilegio y de poder. Y David en esa cueva, siendo perseguido por Saúl, David anhelaba tener a alguien a su diestra, alguien a quien él podía acudir, alguien que se interesaría en él, en su necesidad. Y David encontró tristemente en este momento que habían muchas personas que acudían a él con sus necesidades, pero no había nadie que estaba dispuesto a apoyarle a David. Y en ese sentido se sentía desamparado. Él anhelaba encontrar refugio en alguien y no había nadie cerca de él
que se interesaba en su necesidad. Quizá lo sentimos así esta mañana, ¿no es cierto? Quizá tú sientes que estás rodeado de personas, pero estas personas te están mirando a ti, tienen sus necesidades. Y tú anhelas encontrar a alguien que se interese en ti, pero todo el mundo está interesado en sus problemas, en sus necesidades. ¿Y quién se interesa en ti? Bueno, David se sentía en ese momento así. Se sentía desamparado. También se sentía asediado. Porque una cosa es estar solo. Otra cosa muy diferente es estar solo y estar asediado. Y miren, versículo 3, la segunda parte indica, David se sentía tremendamente asediado. Versículo 3 dice, en el camino en que andaba, me escondieron lazo. Noten que está en plural. Me escondieron. No era solo una persona. David tenía muchos enemigos. Obviamente Saúl estaba tras David, pero también habían muchas personas que querían congraciarse con Saúl, buscando atrapar a David. Miren el Salmo 140. El Salmo 140 escrito por este mismo hombre David. Miren, recordemos lo que leemos en los primeros 5 versículos del Salmo 140. Líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Podía haber estado hablando de Saúl, ¿no es cierto? Guárdame de hombres violentos. Bueno, eso sí era Saúl. Los cuales maquinan males en el corazón. Cada día urden contiendas. Aguzaron su lengua como la serpiente. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Y David dice, guárdame, oh Jehová, de manos del impío. Líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos. Me han escondido lazo. Ahí está. Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios. Han tendido una red junto a la senda. Me han puesto lazos. Aquí está el hombre ungido de Jehová. El hombre destinado a reinar. Pero le está pasando muy mal. Es un cuadro del creyente, ¿no es cierto? El cuadro del creyente. Ahora, Saúl estaba tras David. Soldados estaban tras David. Espías estaban tras David, hasta los filisteos. 1 Samuel 21, leemos que David trató de refugiarse entre los filisteos, hasta que se dio cuenta que ellos también estaban en su contra. David sentía que por todos lados habían personas malas que le estaban asediando. Creo que a veces como creyentes sentimos eso, ¿no es cierto? Puede ser donde trabajamos, gente nos está asediando. Seguramente por ser creyentes, sentimos que cierto segmento de la sociedad está en contra de nosotros y nos sentimos asediados. Y saben, la situación era tan difícil para David que no solo se sentía asediado, la primera parte del versículo 3 del Salmo 142 indica que David se sentía totalmente abrumado. Ya no daba más. Versículo 3. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Estudié esta palabra angustiaba. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, descubrí algo interesante. La palabra en hebreo significa cubrir o tapar. Se usa, por ejemplo, de las montañas, cuando están cubiertas de trigo, listo para la cosecha. Este verbo se usa, montañas cubiertas de trigo.
Pero aquí David dice que su espíritu se siente angustiado o cubierto. Parece David está indicando que como la neblina, un sentir de desesperación, desaliento, había embargado su alma en tal manera, este manto de tristeza lo tenía totalmente angustiado. Su espíritu estaba tapado hasta desmayar con tristeza. Miren el Salmo 102, miren el título del Salmo 102. Oración del que sufre cuando está angustiado y delante de Jehová derrama su lamento. Aquí está la misma palabra. Y hermanos queridos, me pregunto, ¿será que alguien esta mañana se siente así? Esta pandemia ha generado tanto temor en tu corazón que es como una neblina o como un manto de aflicción, de preocupación que te tiene como aplastado. O podría ser circunstancia de la vida, de la familia o del trabajo, que te tienen cubiertos, tapado, de un manto de angustia. Y no puedes salir de eso. Esa fue la situación de David cuando él ora. Así que vemos esta mañana la decisión de David de orar. Y vemos como David, con mucha honestidad, le dice a Dios exactamente lo que él siente. Y quiero animarles esta mañana. Dile al Señor eso. Cuéntale todo lo que sientes. Tu desesperación, que no ves una salida. Sientes que tanta gente mala te rodea. Dile al Señor. Él quiere que seamos honestos con Él. Porque en tercer lugar, en este salmo, vemos la manera que David expresó su confianza en Dios. Es muy hermoso ver esto. La confianza que David tuvo en Dios en medio de estas circunstancias tan adversas. Leamos versículo 5. Clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Francamente uno se pregunta, pero ¿cómo David pudo decir eso? Si acaba de confesar que se siente abrumado, asediado y aplastado por las circunstancias. Es que David era un hombre de fe. Y en medio de las más terribles circunstancias, él no solo decide orar, sino que pone toda su esperanza y su confianza en Dios. Aquí esta palabra, tú eres mi esperanza. La palabra esperanza significa refugio. En Salmo 46, el versículo 1, la Reina Valera traduce esta palabra amparo. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y obviamente David, sabiendo que Dios era un refugio para él, ese refugio era una esperanza para David. ¿Qué es un refugio? Es un lugar seguro donde tú puedes ir corriendo para esconderte en un momento muy angustiante. Cuando David escribió este salmo, o la experiencia de este salmo, David en la cueva, vino en los primeros años de su vida. No era rey todavía. ¿Qué edad tendría? ¿20 años? Era jovencito todavía. Pero ya había aprendido a confiar en Dios. A su corta edad, ya había aprendido a confiar en Dios. Y saben, David aprendió rápidamente a confiar en Dios porque se dio cuenta que de los hombres no podía confiar.
Repasemos un momento la experiencia de David. Vamos a 1 de Samuel, el capítulo 19, para mirar las personas en quien David pudo haber confiado y al final se dio cuenta que lo traicionaron, o a lo menos no pudieron ayudarle. Por ejemplo, cuando Saúl empieza a perseguir a David, miren la primera persona a quien David acude. En 1 Samuel, el capítulo 19, el versículo 18. ¿A quién buscó David? A Samuel, al hombre que le ungió. Pero si lees ese pasaje vas a ver que Samuel no pudo cuidarlo del ataque de Saúl. Así que en capítulo 20, ¿a quién acude David ahora? A Jonatán, su mejor amigo, el hijo de Saúl. Pero Jonatán tampoco pudo ayudarle. Así que ahora ¿a quién va? Capítulo 21. Ahora va al sacerdote Ahimelech. ¿Y qué encuentra? Que Ahimelech tampoco puede protegerle de Saúl. Así que al final, ¿a dónde va? En capítulo 21. Va a los filisteos, al rey Aquis, enemigo de Saúl, pensando que en rey Aquis va a encontrar refugio. Y ahí tampoco encontró refugio. Se dio cuenta que su vida apeligraba ahí también. Y ahí termina en la cueva. Capítulo 22. Cuando todos le fallaron, David afirmó su fe en Dios. Quiero animarte esta mañana. Quizás sientes que muchos te han fallado. Gente en quien tú pensabas que podías confiar y te fallaron. Gente muy allegada a ti, tus mejores amigos, tu familia, y fracasaron. Quizá porque simplemente no podían ayudarte, querían ayudarte, como Jonathan y Ahimelech querían ayudar a David, pero no podían. ¿Por qué no haces lo que David hizo? Cuando nadie más podía ayudarle, David puso su confianza en Dios. Y miren cómo David lo pone aquí en Salmo 142. Miren versículo 5. Clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza. Tú, no Samuel o Jonatán o nadie más. Tú eres mi esperanza. Y luego David, ¿qué más dice? Y mi porción en la tierra de los vivientes. Qué lindo, ¿no es cierto? David se da cuenta, él no va a morir. Él va a seguir viviendo. Y Dios mismo será la porción en la tierra de los vivientes. Aquí la palabra porción significa la herencia. Dios será su herencia en la tierra de los vivientes. Esta mañana, qué lindo poder decir eso, ¿no es cierto? Si eres un hijo, una hija de Dios, tú puedes repetir estas palabras de David. Y podemos decirle a Dios, Señor, tú eres mi refugio. Tú eres mi herencia. Tú eres mi porción en la tierra de los vivientes. Yo sé que vamos a ir al cielo. Pero mientras estemos aquí en la tierra, Dios es nuestro refugio. Él no nos va a abandonar. Y cuando nadie más nos pueda ayudar, vamos a Dios. Es lo que David aprendió y lo que podemos aprender nosotros de él esta mañana. Y ahora recién llegamos a los pedidos de David. Noten que hasta el momento David no ha pedido nada específico. Las peticiones recién empiezan en versículo 6. Todo lo anterior es una preparación para pedir.
Y aquí creo que todos tenemos que aprender una gran lección, ¿no es cierto? Porque muchos de nosotros, yo también, somos demasiado rápidos en pedir. Tenemos una necesidad y sin mayor pensamiento vamos corriendo a Dios y le decimos todo lo que necesitamos. Bueno, está bien, pero David no lo hace en este salmo. Él empieza decidiendo orar. Él quiere orar delante de la cara de Dios. Él va a expresar su necesidad en forma general. Él va a afirmar su confianza en Dios. Hace todo eso como un preparativo para orar. Aprendamos de David a prepararnos para pedirle a Dios cosas. Ahora, ¿qué le pide? Cuando David ha preparado su corazón para pedir, ¿qué le pide a Dios? Está en versículos 6 y 7. Versículo 6. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Ahí están los pedidos de David. Básicamente, David hace dos pedidos. Solo dos cosas le pide a Dios. ¿Cuáles son? Primera petición. Líbrame de mis enemigos. Líbrame de los que me persiguen. Fue triste para David sentirse perseguido. ¿Pueden imaginar la situación? Ahí está David con 400 familiares y las personas más necesitadas de Israel. Y se esconden en una cueva para refugiarse de Saúl y los soldados y los espías. Hermanos, años antes, cuando David era pastor de ovejas, nadie le perseguía. Y yo me pregunto si David hizo memoria de esos tiempos cuidando las ovejas de su padre, pensando, qué lindo era ser pastor de ovejas. Los problemas empezaron cuando Samuel lo ungió para ser rey. Y los problemas empeoraron cuando David venció a Goliat. Y peor todavía, cuando empieza a atacar a los filisteos como un soldado de Saúl y tiene tremendo éxito. Esas tres cosas le quitaron toda la paz a David. Ungido para ser rey, triunfo sobre Goliat, victoria en el campo de batalla. Y a partir de ese momento empezó la persecución. Pero recuerden, hermanos, que detrás de esta persecución estaba Satanás. ¿Se acuerdan que leemos en la Biblia que un espíritu malo vino sobre Saúl y él trató de matar a David? Esta persecución no es normal. Es satánico. Es demoníaco. Satanás queriendo destruir a un hijo de Dios. Ahora, David era fuerte. ¿Acaso no había vencido a Goliat? ¿Acaso no había vencido a los filisteos? ¿Por qué tiene miedo de David? De Saúl, perdón. Hermanos, la Biblia dice, mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y el apóstol Pablo dijo que con Cristo, con Dios, somos más que vencedores. Así que David no era débil, David era fuerte. Pero se sentía débil. Ese era el problema. Por eso dice, verso 6, líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. No, no eran más fuertes que él. Bueno, más fuertes que él quizá, pero no más fuerte que Dios. Pero David se siente débil. Y muchas veces
Es así con nosotros también, ¿no es cierto? Dios está con nosotros. Somos más que vencedores, pero a veces no lo sentimos y los enemigos parecen más fuertes. Por David clamó a Dios y le dijo, líbrame, líbrame. Y versículo 7 tenemos la segunda petición. Saca mi alma de la cárcel. Esa cueva donde David entró para refugiarse resultó ser una cárcel para él. Se sentía encerrado. Sentía que no podía salir, que si salía de la cueva lo mataban. Quizás algunos sentimos eso de la pandemia, ¿no es cierto? De repente para algunos nuestra casa se ha vuelto una cárcel, porque sentimos que si salimos a la calle el virus nos mata. No es que sea cierto, solo que lo sentimos así. O podía ser las circunstancias. Podría ser que esta mañana las circunstancias de la vida te tienen acorralado. Y sientes que no tienes por dónde salir. O si hay una salida, seguramente es para enfrentar la muerte. Y David le dice a Dios, saca mi alma de esta cárcel. Pero quizá esta mañana es la oración que tenemos que hacer nosotros. Saca mi alma de esta cárcel. Pero si Dios te preguntara por qué o para qué, ¿qué le diríamos? ¿Qué le voy a decir a Dios yo? Señor, sácame de la cárcel para ir a Huanchaco a pasear. Sácame de esta cárcel para qué, para gozar la vida. Mire lo que dice David, miren este ejemplo de David. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Qué desafío, ¿no es cierto? Ahora, no es que David no podía alabar a Dios. Hermanos, hay que aprender a alabar hasta en la cárcel. ¿Se acuerdan Pablo y Silas en la cárcel de Filipos cantando a medianoche? Hermanos, podría ser que estamos encarcelados, entre comillas. No dejemos de alabar a Dios. Pero si vamos a pedir que Dios nos saque de la cárcel, a lo menos que sea para su gloria y para su honra, no pidamos solo para nuestra comodidad. No pidamos solo para la carne. Pidamos para la gloria de Dios. Para concluir, miren cómo termina el Salmo. La segunda parte del versículo 7. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Esa palabra, esa frase, tú me serás propicio, significa, tú me vas a tratar bien. David tiene esta confianza. Dios le va a premiar. Si él está sufriendo, no está sufriendo por pecado, está sufriendo por la causa de Dios. Y David pone su confianza en Dios. Él me va a sacar para bien, para premiarme. Y David confía que Dios le va a tratar bien. Y por eso concluye este salmo, él termina en paz. Ya se levantó ese espíritu, ese manto de opresión emocional, se levanta, él termina afirmando, me rodearán los justos para alabar a Dios juntos, porque tú me serás propicio. Miren Salmo 116. Terminemos mirando Salmo 116, el versículo 7. ¿Qué leemos en versículo 7? Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Es la misma palabra que propicio en Salmo 142.
Y aquí el salmista dice, hablándose a sí mismo, dice, vuelve, oh alma, a tu reposo. ¿Por qué? Porque Jehová te ha hecho bien. Lo anuncia proféticamente. Dios me va a hacer bien. Pero miren este salmo, de repente lo pueden leer después, en detalle, pero versículo 8, Salmo 116. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas, mis pies de resbalar. Y andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé. Estoy afligido en gran manera. Y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Pero Dios intervino, lo salvó. Y el salmista dice, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Y ahí rodeado de todos los justos, David, tomando este salmo, alaba el nombre de Dios, porque David puso su confianza en Dios y Dios lo salvó, porque era su hijo y estaba viviendo dentro de sus propósitos. Y Dios jamás nos va a abandonar cuando estamos andando con Él. Esta mañana les recomiendo el Salmo 142. Qué lindo salmo para la pandemia. Qué lindo salmo para cantar y clamar al Señor. Y espero que esta mañana puedas tomar este salmo y hacerlo tuyo. Vamos a orar. Padre amado, esta mañana estamos en tu presencia, delante de ti. Tú has prometido estar con nosotros cuando estemos 2 o 3 reunidos en tu nombre. Y esta mañana, Señor, a través de las redes somos mucho más que 2 o 3. Hemos leído tu palabra y hemos escuchado tu palabra. Quiero pedir ahora, Señor, que tú tomes tu palabra y la apliques a nuestros corazones, para que sea de bendición y de provecho espiritual para nosotros. Señor, ayuda a cualquier hijo tuyo que está pasando un momento muy angustiante. Y Padre, pido que le ayudes a confiar en ti y que este salmo le anime a confiar y a orar. Que aprenda a orar con David este salmo. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Hermano, vamos a escuchar una canción que afirma, no me soltarás. Y después de la canción, unos anuncios y estamos terminando. Primero, escuchemos y cantemos esta alabanza.